Lo que las cámaras de televisión te mostraron fue una compsa y absoluta farsa diseñada para ocultar la puñalada por la espalda más sucia en la historia del ciclismo. Millones de aficionados alrededor del mundo estaban pegados a sus pantallas, escuchando a los comentaristas alabar la supuesta estrategia maestra y el compañerismo del UAE Team Emirates antes de la etapa reina. Pero detrás de los cristales polarizados del opulento autobús del equipo, lejos de los micrófonos y las cámaras, se estaba consumando un acto de traición tan oscuro y despreciable que cambiaría para siempre la carrera de Isaac del Toro. Isaac del Toro rompe el silencio, la brutal traición secreta del UAE que nadie vio en TV. Faltaban exactamente 45 minutos para tomar la salida en la etapa más brutal de la montaña. El prodigio mexicano estaba en la zona trasera del autobús, concentrado con los auriculares puestos y ajustando las zapatillas con las que planeaba destrozar a sus rivales y tomar el liderato. Fue entonces cuando el manager general del equipo, flanqueado por dos directores deportivos con rostros pálidos y nerviosos, bloqueó la puerta del compartimento. Exigieron que todos los mecánicos y masajistas salieran inmediatamente. Querían estar a solas con el Torito. Lo que ocurrió en esos 5 minutos de encierro fue un pacto de Judas dictado directamente desde las altas esferas corporativas. El manager general miró a Isaac a los ojos y, sin un gramo de vergüenza, le soltó una orden que paralizó el aire de la habitación. Hoy no atacas. Hoy no buscas la victoria de etapa ni el liderato. Hemos cerrado un acuerdo estratégico con los patrocinadores europeos. Toda la estructura va a trabajar exclusivamente para que nuestro veterano líder europeo recupere tiempo. Tu único trabajo hoy es quemar tus piernas en la base del puerto final para protegerlo. Si él se queda cortado, tú te quedas cortado con él. Si desobedeces y cruzas la meta antes que él, atente a las consecuencias contractuales. Era una orden de sabotaje interno. El equipo más rico del mundo, presionado por oscuros intereses de marketing y contratos millonarios en Europa, estaba amordazando deliberadamente al ciclista más fuerte de todo el pelotón. Le estaban cortando las alas en el momento más crítico de su carrera, obligándolo a actuar como un simple peón de sacrificio para salvar el ego de un corredor veterano que ya no tenía los vatios necesarios para pelear con los mejores. Isaac del Toro no gritó, no rompió nada. El silencio que guardó el mexicano en ese instante fue muchísimo más aterrador que cualquier explosión de ira. Lentamente se quitó los auriculares, miró con un desprecio absoluto, frío y calculador a los tres directores deportivos y simplemente asintió con la cabeza. Los directores salieron del autobús creyendo que habían domesticado a la bestia. Pensaron que el novato había agachado la cabeza ante el poder de los petrodólares y la jerarquía corporativa, pero no tenían ni la más mínima idea del monstruo vengativo que acababan de despertar. Al cruzar la puerta del autobús para dirigirse a la línea de salida, rodeado por los aplausos de los fans y las luces de las cámaras que ignoraban por completo la puñalada que acababa de recibir, la mente de Isaac ya no estaba enfocada en ganar una simple carrera. Estaba calculando, segundo a segundo, cómo iba a destruir desde adentro al equipo que lo había traicionado. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2016 y ganar el codiciado maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y esta traición interna confirma que el sistema corporativo está dispuesto a todo para frenar su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya a nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, contén la respiración, porque apenas unos kilómetros después del banderazo de salida, una fuga masiva orquestada por los equipos rivales pondría contra las cuerdas al UAE, obligando a Isaac a tomar una decisión que dejaría al mundo entero con la boca abierta, mientras los comentaristas de televisión vendían la ilusión de un equipo perfectamente unido. El pelotón se para preparar para oler la sangre y despedazar al gigante y apenas el comisario de carrera agitó la bandera desde el techo del coche rojo,
La tensión en el asfalto se volvió absolutamente irrespirable. La señal internacional de televisión mostraba al inmenso tren del UAE Team Emirates Rodantes rodando en bloque en la parte frontal protegiendo a su veterano líder europeo con Isaac del Toro apostado dócilmente a su rueda. Los narradores alababan la supuesta armonía, la jerarquía incuestionable y el espíritu de sacrificio del prodigio mexicano. Pero todo era una farsa monumental. En el interior del grupo, los capos del Bismarck Bike, del Ineos Grenadiers y del Red Bull Bora Hansgrohe habían olido el miedo. Sabían por los soplones del paddock que el UAE estaba dividido, que había una guerra civil interna tras las puertas del autobús, y decidieron que era el momento perfecto para lanzar un ataque termonuclear y hacer estallar la carrera a más de 80 kilómetros de la línea de meta. En las primeras estribaciones de un puerto de segunda categoría que, sobre el papel, no debía representar ningún peligro para los favoritos, el equipo Ineos encendió la mecha de la destrucción. Pusieron a 3 de sus rodadores más pesados a tirar con una violencia desmedida, destrozando el ritmo de confort del pelotón. La fila se estiró agónicamente y el asfalto comenzó a llenarse de víctimas. Y entonces ocurrió el desastre absoluto que los directores del UAE tanto temían. Su intocable líder europeo, el hombre por el cual acababan de amordazar, amenazar y humillar a Isaac del Toro en el autobús, comenzó a mostrar una debilidad patética y prematura. Su pedaleo se volvió cuadrado, su rostro palideció hasta adquirir un tono cadavérico, los hombros se le hundieron y, repentinamente, perdió la rueda del grupo principal. El capitán designado por los millones de los patrocinadores se estaba hundiendo de manera humillante cuando la verdadera alta montaña ni siquiera había comenzado. El pánico absoluto se apoderó de la cabina del coche oficial del UAE Team Emirates. El manager general y los directores deportivos veían cómo sus contratos millonarios y sus promesas políticas en Europa se iban por el sumidero en tiempo real. Si su líder perdía 10 minutos en esa etapa de transición, la temporada entera sería un fracaso corporativo inexcusable. Desesperado, con el rostro bañado en sudor frío y golpeando el salpicadero, el director principal agarró el intercomunicador de la radio y empezó a gritar órdenes con una histeria vergonzosa. Isaac, Isaac, maldita sea, responde. El líder se ha cortado. Frena ahora mismo, descuélgate del grupo de los favoritos y baja a tirar de él. Tienes que subirlo de vuelta al grupo, es una orden directa de la cúpula. Quema tus piernas si es necesario, destrózate la vida, pero sálvalo. Las cámaras de las motos de transmisión captaron el momento exacto en que Isaac del Toro, que rodaba cómodamente en el top 10 del grupo de favoritos sin mostrar ni una sola gota de sudor, se llevó la mano al auricular. El mundo entero pensó que el joven y sumiso gregario iba a cumplir su misión heroica para salvar los muebles de la escuadra. Isaac dejó de pedalear. Se abrió a la derecha, sentándose en el tubo superior, dejando que el pelotón de los favoritos, encabezado por un sádico tren del Bisma, se alejara a toda velocidad hacia la cima del puerto. El mexicano descendió en contra del flujo de corredores hasta encontrar a su líder europeo que jadeaba miserablemente en la parte trasera, rodeado por las motos asistencia y los coches médicos. Pero lo que Isaac del Toro hizo a continuación fue una obra maestra de pura venganza sádica, magistralmente camuflada como obediencia táctica. Se colocó justo delante de su capitán hundido. Técnicos, comentaristas y comisarios pensaban que el mexicano impondría un ritmo constante, suave y calculador para ir recortando la distancia sin asfixiar los pulmones de su jefe de filas. Completamente falso. En un acto de cumplimiento malicioso, que pasará a la historia negra y gloriosa de este deporte, Isaac encajó las calas, bajó la cabeza, se agarró a la parte baja del manillar y desató un ritmo infernal. La pantalla de su potenciómetro se iluminó marcando más de 480 vatios constantes en una pendiente del 800. Un ritmo de ataque puro, diseñado para destruir, no de rescate. Isaac no estaba salvando a su líder, lo estaba ejecutando en directo frente a millones de espectadores, utilizando las propias órdenes del equipo como arma homicida. El veterano europeo, ya al límite del colapso físico, comenzó a gritarle desesperadamente por la radio, más despacio, joder. Baja el ritmo, me estás reventando, Isaac, me vas a matar, no puedo seguir esta rueda. Pero el mexicano no bajó ni un solo vatio,
Mantuvo la mirada gélida fija al frente, fingiendo una sordera táctica, ignorando por completo los lamentos agónicos que salían de su auricular. Sabía perfectamente que el veterano no podría aguantar ni 2 kilómetros a esa intensidad extraterrestre. Estaba demostrando ante las cámaras de todo el planeta, sin romper técnicamente la estricta regla de su equipo de bajar a tirar de él, que la estructura había apostado por un caballo muerto. En menos de 5 minutos de este falso y sádico rescate, el líder europeo reventó por completo, escupiendo bilis, soltando la rueda de Isaac y hundiéndose definitivamente en la miseria absoluta de la clasificación general. El plan corporativo del UAE acababa de ser aniquilado y destrozado en pedazos por su propia víctima. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el codiciado maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y su capacidad para destruir tácticas corporativas corruptas desde adentro confirma que está listo para imponer su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, no te muevas, porque cuando el coche de equipo finalmente alcanzó a Isaac, carretera, el director comenzó a insultarlo por la radio al ver a su líder europeo destruido, el México tomó una decisión salvaje que cambiaría las reglas de este deporte para siempre. El intercomunicador de la radio interna del equipo se convirtió en un auténtico pozo de veneno y gritos desesperados. Tras presenciar en directo la aniquilación de su capitán europeo en el falso rescate, el coche del UAE Team Emirates aceleró a fondo, rebasando los demás vehículos de asistencia y colocándose a la par de Isaac del Toro. El manager general bajó la ventanilla con el rostro completamente desfigurado por la ira, la impotencia y el miedo a las represalias de los patrocinadores. Con el micrófono pegado a la boca, su voz retumbó en los auriculares del joven mexicano. ¿Qué demonios acabas de hacer, imbécil? Has destrozado al líder. Te ordené que lo protegieras, no que lo asfixiaras en la subida. Quédate a su lado, espéralo y entra con él aunque pierdan media hora. O te juro por Dios que tu contrato queda rescindido hoy mismo. Isaac del Toro no desvió la mirada ni un solo milímetro hacia la ventanilla del coche. El nivel de control mental y frialdad psicológica del muchacho de Ensenada rozaba lo sobrehumano. Con una calma gélida que contrastaba de manera brutal con los gritos histéricos del director, se llevó la mano izquierda al cuello de su maillot, agarró el cable del auricular con firmeza y, con un movimiento seco y rotundo, lo arrancó de cuajo. Las cámaras de la televisión internacional captaron el momento exacto en que Isaac soltó el cable y el pequeño transmisor de radio, dejándolos caer directamente sobre el asfalto. El artefacto fue aplastado en miles de fragmentos bajo las ruedas del coche del equipo. Fue la declaración de independencia más violenta, gráfica y pública se haya visto en la era moderna del World Tour. El mensaje para los directores y para el planeta entero fue demoledor. El UAE lo había traicionado en el autobús, y a partir de ese instante, Isaac del Toro corría bajo su propia bandera, con sus propias reglas y sin pedirle permiso a nadie. El grupo de los favoritos, integrado por los monstruos de Bismalicia Bike, del Ineos Grenadiers y del Red Bull Bora Hansgrohe, marchaba a más de 2 minutos y medio por delante, volando en el descenso hacia el valle que conducía al colosal puerto final de categoría especial. Todos los analistas daban por liquidada cualquier opción del mexicano. En el ciclismo actual, recortar 2 minutos y medio en solitario contra un pelotón organizado que rueda a más de 50 kilómetros por hora se considera una imposibilidad biológica y táctica absoluta. Pero Isaac del Toro no pertenece a los estándares de la fisiología ordinaria. Adoptando una posición aerodinámica suicida sobre el tubo superior del cuadro de carbono, el mexicano comenzó a devorar el asfalto a una velocidad demencial. La pantalla de su potenciómetro no bajaba de los 450 vatios continuos en el llano, empujando desarrollos imposibles con una cadencia hipnótica.
Uno a uno, comenzó a adelantar a los rezagados de otros equipos que miraban pasar a la silueta negra del UAE con los ojos desorbitados, incapaces de comprender de dónde salía semejante despliegue de fuerza nuclear. En la sala de prensa y en las cabinas de retransmisión global, el murmullo de incredulidad se convirtió en un clamor ensordecedor. Las motos de carrera enfocaban alternativamente la cabeza del pelotón y la solitaria cabalgada de venganza de Del Toro. Los cronómetros oficiales empezaron a tambalearse 2 minutos y medio, 2 minutos, 1 minuto y 40 segundos. La venta de los favoritos se estaba derritiendo ante el avance imparable de un depredador solitario que rodaba poseído por el honor y la rabia pura. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el codiciado maillot blanco, Isaac Del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y esta insubordinación heroica confirma que el sistema corporativo no tiene cadenas lo suficientemente fuertes para frenar su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo, dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, aférrate a tu asiento porque justo a las faldas del último puerto de montaña, cuando Isaac estaba a punto de devorar la parte trasera del grupo de favoritos, una maniobra sucia y coordinada entre varios directores rivales, intentó cerrarle el paso para provocar una caída masiva al pánico. Se apoderó de los caucus de los directores rivales Scrivens y Sistermedes en Suata Sabadomía de Canos habían eran el mexicano había cerrado la brecha a los pies del coloso de categoría especial, una bestia implacable de asfalto negro con rampas inhumanas del 14%. El pelotón de los grandes favoritos se preparaba para iniciar la batalla definitiva, pero el terror más absoluto se filtró por sus auriculares. Los directores deportivos del Bismalicia Bike, del Ineos Grenadiers y del Red Bull Bora Hansgrohe, aterrorizados ante la inminente llegada del Torito, ordenaron una maniobra ilegal, cobarde y desesperada. Sabiendo que Isaac Del Toro venía como un misil descontrolado por la parte trasera, obligaron a sus gregarios más pesados a abrirse en un abanico frontal, ocupando todo el ancho de la estrecha y sinuosa carretera de montaña. Formaron un muro humano impenetrable. Querían que el mexicano, que rodaba a más de 60 kilómetros por hora impulsado por la inercia del valle, se estrellara frontalmente contra ellos o tuviera que clavar los frenos a fondo, rompiendo por completo su ritmo letal y destrozándole las piernas antes de empezar a subir. Era una trampa mortal y flagrantemente antideportiva, ejecutada a plena luz del día y bajo la mirada de los helicópteros de transmisión global, pero Isaac no iba a detenerse por nada ni por nadie. Con una agilidad técnica propia de un campeón de ciclocross y una frialdad absoluta, el prodigio de Ensenada no tocó las manetas de freno. A escasos 10 metros del muro de ciclistas que buscaban bloquearlo, giró el manillar violentamente hacia la derecha. Las finas ruedas de su bicicleta de carbono abandonaron el asfalto seguro y se adentraron en la peligrosa cuneta de tierra suelta, grava y piedras afiladas. Una locura suicida. Isaac derrapó de forma hipercontrolada, rebasando el bloqueo por el margen exterior a centímetros de un muro de rocas, levantando una densa nube de polvo que cegó por completo a los gregarios rivales. Cuando sus neumáticos volvieron a morder el asfalto limpio, ya estaba delante de todos ellos. Había burlado la trampa con una maniobra de pura magia, instinto asesino y rabia. Cualquier ciclista de élite humano, tras protagonizar una persecución agónica de más de 20 kilómetros en solitario y una salvada milagrosa en la cuneta, se habría escondido inmediatamente a rueda del grupo líder para recuperar el oxígeno, pero Isaac Del Toro estaba en un trance de venganza pura. En el instante exacto en que la carretera se inclinó abruptamente marcando el inicio del puerto, el mexicano ni siquiera se sentó en el sillín. ¡Bam! Se levantó sobre los pedales y desató un ataque termonuclear desde el kilómetro cero de la ascensión. Las métricas de carrera revelarían una explosión demoledora de más de 950 vatios que hizo crujir el cuadro de su bicicleta. Los capitanes del Visma y del Ineos,
que apenas comenzaban a engranar sus desarrollos de montaña más ligeros, intentaron reaccionar al brutal latigazo. Fue completamente inútil. Sus rostros se transformaron en máscaras de agonía y desesperación. El cambio de ritmo del mexicano fue tan violento, tan insultantemente superior, que los grandes capos del World Tour parecían simples ciclistas aficionados pedaleando en cámara lenta. En menos de 500 metros, Isaac del Toro ya les había sacado 20 segundos de ventaja, triturando sus piernas, destruyendo su moral y destrozando el frágil pacto corporativo que su propio equipo había intentado imponerle de manera corrupta en el autobús. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el codiciado maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talentoso joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y su capacidad para destruir tácticas corporativas corruptas desde adentro confirma que está listo para imponer su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Prepárate para el clímax total, porque en la línea de meta, Isaac no solo a reclamar la victoria, sino que tenía preparada una humillación en directo para la directiva del UAE que dejaría todo el planeta helado. La cima de la montaña se convirtió en el escenario de la humillación corporativa en la historia del deporte. Mientras Isaac del Toro devoraba los últimos kilómetros de la ascensión más brutal de la carrera, el silencio de los comentaristas internacionales lo decía todo. Ya no había adjetivos en el diccionario para describir la masacre que estaban presenciando. El mexicano no mostraba un solo gesto de dolor. Su pedaleo era una máquina de precisión quirúrgica, fría y letal, triturando el asfalto y ampliando la diferencia a más de 3 minutos sobre los supuestos favoritos del Visma y del Ineos. Los había enterrado vivos en la alta montaña y lo había hecho completamente solo, sin radio, sin gregarios y con los directores de su propio equipo en su contra. A falta de 500 metros para la línea de meta, el público apostado en las vallas enloqueció, coreando su nombre en un estruendo ensordecedor. Pero Isaac no celebró, no se levantó del sillín para alzar los brazos, no mandó besos a la cámara ni esbozó la más mínima sonrisa. Al cruzar la raya blanca que lo coronaba indiscutiblemente como el nuevo líder absoluto de la clasificación general, frenó en seco con una violencia que hizo derrapar su rueda trasera, levantando una nube de polvo frente a los fotógrafos. Las cámaras de televisión de todo el planeta se abalanzaron sobre él. Apenas unos segundos después, el coche oficial del UAE Team Emirates llegó a la zona de meta. El mánager general y el director deportivo, exactamente los mismos hombres que lo habían amenazado, amordazado y traicionado en el encierro del autobús aquella misma mañana, bajaron apresuradamente del vehículo con sonrisas descaradamente hipócritas. Fingiendo una euforia asquerosa, abrieron los brazos de par en par, listos para abrazarlo frente a los flashes y robarse el crédito de su hazaña en solitario. Pero el torito no estaba dispuesto a participar en su repugnante teatro corporativo. En pleno directo televisivo, Del Toro dio un paso firme hacia atrás, extendió su brazo derecho y detuvo en seco al mánager general, poniendo la palma de su mano enguantada directamente sobre el pecho del director. Rechazó el abrazo frente a decenas de periodistas atónitos. Con una mirada glacial y desafiante, Isaac se desabrochó el maillot, ignorando deliberadamente el logotipo del equipo, y soltó una mirada fulminante hacia la cámara principal que heló la sangre de sus propios jefes. La humillación era total y absoluta. Su supuesto líder europeo cruzó la meta más de 12 minutos después, completamente destruido. A partir de ese glorioso y tenso segundo, el equipo UAE dejó de tener directores para tener un solo y absoluto dueño. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el codiciado maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y su capacidad para destruir tácticas corporativas corruptas desde adentro confirma que está listo para imponer su dictadura absoluta en el asfalto.
Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima y explosiva cobertura exclusiva